Para todos, Be'ezrat Hashem, hoy día 17 de Tammuz continuamos con nuestro shiur de Alajá Yomit. Hoy día vamos a concentrarnos en el tema respecto a sentir la falta del Bet HaMikdash. La Gemara Masechet Baba Batra en Daf Samech Amud Bet, la página 60, trae que desde que se destruyó el Bet HaMikdash, fijaron los sabios que vienen en aquella generación que nadie en Am Israel vaya a construir una casa la cual esté encalada y dibujada como las construcciones de los reyes, sino que al momento en que la persona encala su casa o construye una casa nueva, tiene que preocuparse de dejar un área de un cuadrado de una amá por una amá, que es aproximadamente medio metro por medio metro, sin encalar. Y el lugar correcto para hacerlo es enfrente de la entrada de la casa, de tal forma que cuando las personas ingresen a la casa, logren ver este cuadrado sin encalar. Por ende, toda persona la cual encala su casa o construye una casa nueva, debe dejar enfrente de la entrada de la casa un cuadrado en el muro, sobre el cual no se aplique cal en lo absoluto, haciendo de tal forma que el cuadrado tenga por lo menos un área de una amá por una amá. ¿Para cuál es el motivo de esto? La Gemara trae que esto se lo hace en recuerdo a la destrucción del Bet HaMikdash, el cual, después de su destrucción, dejó al creador del mundo sin una casa sobre este mundo. Y sabemos que aún no ha sido reconstruido. Por ende, ¿cómo puede ser que nosotros vayamos y nos construyamos una casa que esté perfecta, sin ningún tipo de defecto, la cual esté 100% completa, cuando en realidad el creador del mundo mismo, él no tiene una casa? Su casa está en ruinas, sin tener un lugar propio donde residir. Claramente no corresponde conducirse de esta forma. Y así fue traído para Alajá por los sabios Rishonim, entre ellos el Rif, el Rambam, el Rosh y Maran Shulchan Aruch en Siman Taf Kuf Samech Seif Aleph, lo decretó para Alajá, que siempre se deja un cuadrado en la casa, que se deje sin encalar, sin aplicar cal sobre él, y que sea de una amá por una amá. El libro Sha'arei Teshuvah escribió que en su generación las personas comenzaron a ser indulgentes respecto a este tema. Y luego siguieron siendo indulgentes hasta que llegó un punto en el cual casi se olvidó por completo esta alajá de dejar un cuadrado sin encalar. Y escribió ahí que todas aquellas personas quienes anularon la costumbre no poseen en quien apoyarse. Sin embargo, Magan Rabbeinu Ovadia Yosef escribió que a pesar de que no se debe conducir de esta forma, de ir y anular esta costumbre que se hace en recuerdo de la destrucción del Bet HaMikdash, igual así, hoy en día, aquellas personas que desean ser indulgentes respecto a este tema y no dejan un cuadrado de un área de una amá por una amá sin aplicar cal dentro de su casa, tienen en quien apoyarse. Dado que Magan Rabbeinu Yosef escribió en nombre del Rambam que la prohibición de no dejar un cuadrado sin encalar en la casa es siempre y cuando la persona encala su casa con un cal que es 100% puro, pero no cuando lo hace con un cal que está mezclado con otras cosas, dado que si es que dentro de la mezcla de cal también se contiene una mezcla de arena o de paja o algo parecido, entonces no existe la prohibición de no dejar un cuadrado de una amá por una amá sin encalar. Y por ende, hoy en día, por el hecho de que todos acostumbren mezclar arena u otro tipo de elementos junto con el cal, y nadie utiliza un cal que es 100% puro, existe lugar para justificar la costumbre de aquellas personas quienes son indulgentes y no dejan en su casa un cuadrado de una amá por una amá sin encalar. Pero, tal como dijimos anteriormente, esto no significa que sea adecuado anular esta costumbre producto de ello. De todas formas, toda esta indulgencia es solamente en caso que se encale la casa. Pero si es que la persona cubre su casa con un papel mural, algo que hoy en día es bastante común, en ese caso, al parecer, sí se requiere dejar una amá por una amá, dado que esta indulgencia que trajimos anteriormente aplica solamente respecto a cal, pero no respecto a papeles murales. Así es que la persona compró una casa que ya estaba encalada, ya estaba dibujada, en la cual no se dejó un cuadrado de una amá por una amá sin encalar, alágicamente no se está obligado a tener que raspar el muro y remover cal. Esto siempre y cuando la casa haya sido construida por una persona que es de otro pueblo. Pero si es que la casa fue construida por una persona que es de Am Israel y la persona encaló
toda la casa sin cumplir con lo que la halajá exige de dejar una amá por una amá sin encalar, en ese caso sí se requiere raspar aquel área y dejarla sin cal, ya que fue construida por una persona de Israel atentando contra lo que la halajá exige. Existen personas las cuales, en vez de dejar un cuadrado sin encalar, acostumbran pintar de color negro el área que es de una amá por una amá, teniendo la intención de que aquel cuadrado sea en recuerdo de la destrucción del Bet HaMikdash y pensando que eso sirve para cumplir con la halajá. Sin embargo, deben saber que no es correcto hacerlo de esta forma, dado que el decreto de nuestros sabios fue dejar aquel área de una amá por una amá de forma no terminada, es decir, sin cal y sin color en lo absoluto. Se cuenta que el Gaón Abihai Mitzanz, una vez pidió a unos familiares cercanos de él, que por favor le llamen la atención respecto a algo que haya visto en él y que no estaba haciendo de forma correcta como la halajá lo exige. El familiar cercano intentó pensar sobre qué defecto le puede haber encontrado el Gaón Abihai Mitzanz y finalmente le dijo que se dio cuenta que en su casa no había dejado esta área de una amá por una amá frente a la puerta sin encalar, y la halajá exigía hacerlo. El Gaón Abihai Mitzanz le contestó a su familiar cercano que en realidad había comprado aquella casa lista, construida y pintada, una vez que ya había sido encalada por completo también, y que había sido construida por una persona de otro pueblo. Pero de todas formas, solamente como midat hasidut, una medida virtuosa, igual así después de que le dijo esto al familiar, fue el Gaón Abihai Mitzanz y subió sobre una escalera y raspó el muro frente a su entrada, dejando un área de una amá por una amá sin cal, a pesar de que no estaba obligado a hacerlo. Nos encontramos ahora en las 3 semanas que anteponen la fecha de Tisha B'Av, día en el cual sucedió la destrucción del Bet HaMikdash, de ambos Bet HaMikdash. Estos días que hay entre 17 Tammuz y Tisha B'Av, que son 3 semanas, se llaman Ben HaMetzarim. Hay distintas costumbres de duelo que se conducen a medida que nos vamos acercando al día de la destrucción del templo. Sin embargo, muchos de nosotros les cuesta entender qué es lo que significa esta pérdida de no tener el Bet HaMikdash. Y con mayor razón que nos cuesta conectarnos con la escena de la destrucción del Bet HaMikdash, ya que no estuvimos ahí presentes, tampoco vivimos en la época donde se podía ver y sentir la magia que existía en todo el mundo cuando el Bet HaMikdash aún se encontraba en pie. Por ende, es algo normal. Es normal que tengamos esa dificultad para conectarnos con esto. Pero eso no quiere decir que se nos sea imposible conectarnos de verdad con esta pérdida de una forma profunda. La Gemara Masechet Gitin tiene un capítulo donde habla y trata todo el tema de los esclavos, los abadim. Y trae que existen unas cuantas diferencias entre lo que es un Eved Nimkar, un esclavo vendido, y un Eved Nolad, que es un esclavo nacido. Un esclavo vendido se trata de una persona que era libre y que se tuvo que vender a sí mismo como esclavo para poder pagar algo que robó, o que su situación económica se deterioró tanto que tuvo que venderse a sí mismo como esclavo. En cambio, un esclavo nacido es una persona que nació esclavo, lo cual quiere decir que nació dentro de una familia que ya eran esclavos. ¿Cuál es la diferencia entre ambos casos? Tal la Gemara que un esclavo el cual era libre y tuvo que venderse como esclavo requiere un cuidado mucho más alto que un esclavo el cual nació esclavo en una familia que ya eran esclavos. ¿Y por qué? Dado que un esclavo que era libre y solamente después tuvo que venderse como esclavo, en otras palabras ya probó en su vida lo que es el sabor de la libertad, por lo que siempre tendrá en su cabeza la esperanza de volver a ser libre, y esto lo hace propenso a escaparse, requiriéndose tomar resguardos superiores con ese tipo de esclavo, los cuales no se requieren tomar con un esclavo que nació esclavo y que nunca probó el sabor de la libertad, ya que con ese tipo de esclavo prácticamente no existe temor de que se escape a la libertad. David HaMelech en Teilim dice: Ani abdeja ben amateja, yo soy tu esclavo, hijo de tu esclava. ¿Qué quiere decir acá? ¿Qué quiso decir David HaMelech con esto? Tal como sabemos, el rey David, por mucho que él quiso ser quien construya el Bet HaMikdash, no fue
quien construyó el primer templo, sino que su hijo Shlomo, posterior al fallecimiento de su padre, el rey David, fue el que lo construyó. Y por ende, cuando el rey David le dice al Creador, bendito sea, que él es su esclavo, hijo de su esclava, a lo que se está refiriendo, lo que está diciendo esas palabras acá es que respecto al Bet HaMikdash, el cual nunca tuvo el mérito de verlo en persona y vivirlo en carne propia, él se considera como un esclavo, hijo de una esclava, el cual nació esclavo y nunca probó el sabor del Bet HaMikdash, por lo que no sabe lo que se pierde y en consecuencia le cuesta más conectarse con la falta que nos hace. Sin embargo, a pesar de que se requiere un poco más de esfuerzo y a pesar de que todos nosotros tengamos este estatus de esclavos, hijos de esclavos frente a la falta del Bet HaMikdash, ya que nacimos en una generación donde no lo vimos construido, igual así, Rabotai, igual así, si es que invertimos de nuestra parte un esfuerzo adicional para estudiar y meditar sobre temas de la destrucción y lo que significaba tener el templo construido, podremos conectarnos en profundidad y sentir la falta que nos hace el hecho de no tener el Bet HaMikdash. Ya sabemos lo que nos dijeron nuestros sabios respecto al mérito que hay en sentir este duelo. Y es que toda persona, Asher Mitabel, la cual sabe llorar y sentir el duelo de la falta del Bet HaMikdash, Zohe Leot Besimchata, tendrá el mérito de ver la alegría de la construcción de vuelta muy pronto. Así que Yiratzon, Bezrat Hashem, que veamos el Bet HaMikdash construido este año y no tengamos que ayunar en el día de Tisha B'Av. Amén.